Fiscalía pide hora y fecha para vincular a 13 personas más en el caso Metástasis, entre los cuales están el ex asambleísta Ronnie Aliaga, Claudia Garzón y la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez. Presidente Daniel Noboa considera el asalto a TC Televisión y los ataques terroristas como un intento de golpe de Estado. Multitudinaria marcha para conmemorar el Día de la Mujer en Ecuador. Según organizaciones sociales, en el país, una mujer es asesinada cada 27 horas. En lo internacional, organizaciones sociales denuncian un incremento de agresiones sexuales a inmigrantes en la selva del Darién. En los deportes, Marlon Chito Vera quedó listo para disputar la pelea por el título mundial del peso gallo ante el estadounidense Sean O'Malley. Amigos televidentes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este viernes 8 de marzo del 2024, día en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias 7. Ustedes pueden seguir la información en el telégrafo.com.es, en ecuadortv.es, en el Dial de Pública FM y también a través de nuestras redes sociales. Ahora en sus pantallas podrán ver un código QR. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene el telégrafo digital. Empezamos. Según el presidente Daniel Noboa, el asalto a TC Televisión y otros ataques terroristas constituyen un intento de golpe de Estado. Además, justificó su decisión de extender el estado de excepción por 30 días más. Esto lo dijo durante la clausura del Congreso de Seguridad Penitenciaria en Quito. Este viernes finalizó el Congreso Internacional de Seguridad Penitenciaria, cuya sede por 3 días fue la capital de la República. El discurso destacado de la jornada lo dio el presidente Daniel Noboa, quien aseguró que la ola de ataques terroristas que vivió el país desde inicios de año, incluyendo el asalto al canal TC Televisión, constituyen un intento de golpe de Estado. Vimos como un grupo terrorista se tomó TC Televisión, que no solo es un canal, es una empresa del Estado. Los logramos neutralizar. Vimos cómo con un intento de golpe de Estado, porque eso era lo que estaba planificado, las 2 primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Y por ello era necesario la declaratoria de un conflicto armado interno en el país. Otro punto clave, dice, era el control de las cárceles. Solo aquí se han realizado más de 2.000 intervenciones. Nuestros policías y militares se han jugado la vida para retomar el control de los centros carcelarios. Los resultados están a la vista. Los medios de comunicación y las redes sociales han evidenciado cómo lucen hoy las cárceles, limpias, ordenadas y con disciplina. Recordemos que una de las medidas para la seguridad nacional fue decretar estado de excepción y con ello también el toque de queda. En este sentido, el primer mandatario justificó su decisión de extenderlo por 30 días más. Fue una decisión muy dura porque también necesitamos levantar el turismo, levantar la economía, y eso pues vamos a mejorar, eso sí, los horarios, el toque de queda, para que la gente pueda trabajar, la gente pueda vender sus productos, la gente pueda prestar sus servicios. De su parte, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, recalcó las alianzas con otros países como Italia para la lucha contra el crimen organizado y agradeció el apoyo del primer mandatario. A nombre personal, quiero agradecer la preocupación y trabajo del presidente de la República. En primer lugar, por mi seguridad y la de mi equipo de trabajo, que ha desplegado a través de la Policía Nacional, porque eso nos está permitiendo sentir el apoyo necesario para enfocarnos en lo que se debe de hacer. Y también felicitar su decisión de enfrentar al crimen organizado como tiene que ser. Una de las conclusiones del Congreso fue que los grupos del crimen organizado utilizan la corrupción y el blanqueo de capitales como herramienta para infiltrarse en la sociedad. Por ello, una de las propuestas es que se implementen nuevos mecanismos para seleccionar y evaluar a los jueces, así como reforzar la seguridad de los funcionarios del Estado y del SNAI. Edison Saavedra, Noticias 7.
En la siguiente nota les contamos las medidas de seguridad que se mantienen vigentes con la extensión por 30 días más del estado de excepción decretado por el Ejecutivo debido al conflicto armado interno. ¿Qué medidas contempla la ampliación del estado de excepción por 30 días más dispuesto por el presidente Daniel Noboa? En esencia, se mantienen las mismas que regían en los 3 decretos ejecutivos suscritos en enero pasado. Estas son: sigue la declaratoria de conflicto armado interno. Para ello, se mantendrán los operativos y controles conjuntos entre policía y fuerzas armadas, y se insiste en catalogar como terroristas a los integrantes de las 22 bandas de crimen organizado transnacional. Continúa la semaforización del toque de queda según el riesgo que existe en 61 cantones del país. Es decir, para las zonas de riesgo alto, esto es Quito, Esmeraldas, Guayaquil, Durán y Manta, esta medida de restricción será desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. Es así que a partir del 9 de enero hemos tenido un decremento importante de manera específica en muertes violentas. En la primera semana tuvimos 102 muertes violentas, tomando como punto de inflexión la noche del 31 al 1, que solo en Durán tuvimos 31 muertes violentas. Eso nos marcó la primera semana, y a partir de esa semana hasta la semana número 10 hemos tenido un promedio de 23 muertes violentas. Es decir, el decremento ha sido de alrededor del 80%. En riesgo medio, el toque de queda empezará desde las 2 hasta las 5 de la madrugada. En sectores de riesgo bajo no rige esta disposición. Se mantiene la movilización de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en todo el territorio, al igual que en el control interno y externo de las cárceles. Esto tomando en consideración que el Plan Fénix tiene una primera etapa, que es el despliegue operacional, que va de la mano con operativos que se están realizando dentro de la ciudadela penitenciaria. Las instituciones del orden siguen facultadas para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos que se identifiquen como posible amenaza al orden público y seguridad ciudadana. Estas y otras medidas, como la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio y de correspondencia en los centros carcelarios, se aplican en todo el territorio nacional por grave conmoción interna debido al conflicto armado. Todas estas disposiciones estarán vigentes hasta el 8 de abril del año en curso. Javier Ceballos, Noticias 7. Dentro del caso Metástasis, la Fiscalía convocó a 3 personas para que rindieran su versión libre y voluntaria, entre ellas el periodista Anderson Boscan. El comunicador no será vinculado al caso. Los chats del narcotraficante Leandro Norero han dado de qué hablar en los últimos meses, porque en ellos el cabecilla y su círculo íntimo nombraban a personas de distintas instituciones diarias. La Fiscalía convocó este viernes a 3 ciudadanos que habrían tenido contacto, directa o indirectamente, con el narcotraficante para que rindieran su versión. El periodista Anderson Boscan fue uno de ellos, a quien lo llamaron para brindar información sobre lo que él conocía. Lo hizo por vía telemática y mediante sus redes sociales dijo: el que nada debe siempre da la cara. Agradezco la oportunidad para aportar desde el periodismo a la justicia. Desde Colombia se esperaba que hiciera lo propio Claudia Garzón, excomisionada por la paz, quien tuvo relación con los grupos de delincuencia organizada para alcanzar una tregua que diera un alto a los violentos amotinamientos durante el gobierno de Guillermo Lasso. La Fiscalía sabía de su supuesta cercanía con Norero, con quien dialogaba hasta presencialmente en la cárcel de La Tacunga. Mi Pablito querido, buenos días. Acá me encuentro en La Tacunga y acá estamos con Leandro, que quiere saludarte y conversar contigo. El tercer y último testimonio fue de la fiscal Yanina Villagómez, mencionada en los chats entre Norero y su abogado, alias Novita, de asesorar y ayudar al narcotraficante en las causas judiciales. Era la 5ª vez que la convocaban a rendir testimonio, por eso esta vez llegó con la policía. No estoy detenida y no me ha traído ni de Guayaquil la policía. Cuando salió, la Fiscalía ya había anunciado que tenía interés de vincularla al caso Metástasis, ante lo que ella respondió. ¿Cómo se declara usted? Doctora, no he tramitado ningún caso de Norero, no he sustanciado, no he tramitado ningún expediente, ¿sí? La Fiscalía busca ampliar la lista de 39 procesados con los 12 nuevos vinculados, entre ellos el exasambleísta de Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga, Garzón y Villagómez. En cambio, el periodista Boscan no consta en la lista de futuros acusados. Ahora resta que la Corte señale fecha y hora para la formulación de cargos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
El presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Hugo González, renunció de forma irrevocable a su cargo. La decisión se toma 3 días después de que en la audiencia de formulación de cargos del caso Purga, la Fiscalía anunciara que lo vincularía al proceso judicial. La renuncia la hizo este viernes 8 de marzo, donde menciona que se defenderá de las acusaciones sin ostentar su cargo como presidente de la Corte del Guayas. La fiscal Diana Salazar sostuvo en la audiencia de formulación de cargos que el exasambleísta Pablo M. habría ayudado a gestionar la presidencia de González. Actualmente hay 12 personas procesadas por el caso Purga, entre ellas la expresidenta de la Corte Provincial, María Fabiola G. Ella recibió prisión preventiva junto con el exasambleísta Pablo M. La Asamblea espera aprobar el 5º proyecto de ley urgente en materia económica para fomentar el turismo antes de que inicie el primer receso legislativo. ¿Qué implica esta figura contemplada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Se lo contamos de inmediato. La Asamblea Nacional tendrá su primer receso legislativo entre el 26 de marzo al 9 de abril del año en curso. ¿Qué implica el llamado receso? De acuerdo a lo que establece el artículo 124 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en este periodo se suspenden las sesiones del Pleno, pero asambleístas y las comisiones permanentes deben cumplir normalmente con su cronograma de trabajo, ya sea de manera presencial o virtual. En cuanto a los proyectos ordinarios, se suspenden temporalmente los tiempos y los plazos de su tratamiento. En lo que respecta a las leyes urgentes en materia económica, los plazos siguen corriendo tal como lo dispone el artículo 126 de la Ley Legislativa. En el caso del 5º proyecto de ley económico urgente para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento de empleo, la Comisión de Desarrollo Económico espera que el primer debate de esta norma se desarrolle el 14 del presente mes y el segundo y definitivo debate antes del 23, con lo cual podría aprobarse esta iniciativa antes de que inicie el receso. Durante el receso legislativo, y sea cual sea el caso, el presidente de la Asamblea puede convocar por su iniciativa, a solicitud de los asambleístas o por pedido del jefe de Estado, a una sesión extraordinaria del Pleno, convocatoria que no implica el pago de remuneración extraordinaria alguna para los legisladores. Javier Ceballos, Noticias 7. Atención, y de última hora, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, sí cometió una infracción electoral grave por un video de campaña en el que aparece con la ex candidata presidencial Luisa González, y el ex juez que llevaba la causa le impuso una multa de $9.200, equivalente a 20 salarios básicos unificados, y a presentar disculpas públicas. La sentencia fue emitida la noche de este viernes tras la denuncia presentada por el consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, quien solicitaba la destitución del burgomaestre capitalino. Muchísima atención. En Esmeraldas y Quirindé, las Fuerzas Armadas encontraron una perforación clandestina para sustraer derivados de hidrocarburos. Además, un delincuente fue abatido y se detuvo a varios miembros de bandas delictivas. En un enfrentamiento armado entre la Fuerza de Tarea Conjunta y delincuentes en el sector de Montalvo, un antisocial fue abatido y 2 personas resultaron heridas. Personal de Fuerzas Armadas abatieron a un presunto terrorista e hirieron a 2 más, quienes se movilizaban en un vehículo y dispararon contra la patrulla militar. Los heridos fueron llevados a una casa de salud bajo custodia policial. Mientras que en el cantón Esmeraldas un hombre fue detenido en el sector de Voluntad de Dios. El aprendido al parecer se dedicaba a cometer asaltos en el sur de la ciudad. Personal militar aprendió a un sujeto conocido como alias Leo, quien se presume cometía delitos de robo a personas. En su poder se decomisó una pistola, una alimentadora y 14 municiones. Una vez realizado el registro, se pudo evidenciar que tenía 21 antecedentes penales.
Además, como resultado de una operación de inteligencia militar en el cantón Quinindé, se desmanteló una presunta red clandestina dedicada a sustraer hidrocarburos. Se realizó el hallazgo de una perforación clandestina utilizada presuntamente para la sustracción de derivados de hidrocarburos, siendo esta una perforación aproximadamente de 4 metros, donde se encontró el acople, la llave y la válvula de paso. Las Fuerzas Armadas indicaron que los operativos continuarán a través de la Fuerza de Tarea Conjunta con el fin de desmantelar las actividades ilícitas que ocurren en la provincia de Esmeraldas y desarticular a las bandas criminales. La policía está tras la pista de un hombre acusado de agredir brutalmente a su hijo en Guayaquil, provincia del Guayas. En redes sociales se viralizó un video donde se ve al hombre propinar golpes a un menor quien intenta cubrirse de las agresiones. La madre de la víctima, a quien en el video se le observa con un bebé en brazos, sería quien denunció los hechos a la Policía Nacional y la institución anunció que ya se realizan las respectivas investigaciones. Actualmente el menor de edad está al cuidado de su madre. Valientes al aire. Yo soy la rabia y soy la ternura y no pertenezco a nadie. Traigo tambores, traigo clamores. A otra mujer hoy quitaron sus flores. No queremos más sufrir por mal de amores. No queremos niñas viviendo horrores. No queremos vivas otro feminicidio. Este viernes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que, si bien se ha caracterizado por felicitar a las mujeres, conlleva un trasfondo histórico con un sentido distinto. Conozcamos lo que significa realmente este 8 de marzo. Eres hermosa, no te hacen falta piropos ni rosas. Amaneció el día y en los grupos de WhatsApp comenzaron los mensajes de felicitación a la mujer. La primera persona que me mandó un mensaje fue mi papá, mi mamá, mi hermana, que igual son mujeres, y también varios amigos. Flores, chocolates, nada, creo que ya no hay mucha esa costumbre, pero un mensaje lindo no faltó. Una costumbre de los últimos años es celebrarle a las mujeres con muestras de cariño, aunque el origen y esencia de esta fecha no sea esa. Yo a mi madre y a mi hermana generalmente es como que vamos y salimos a tomar algo y recordamos todo lo que es este día para ellas, ¿no? Yo solamente le mando un mensaje de que tengo un bonito día y eso. Claro, una rosa, no sé, un regalo. Siempre se les... Yo a mi familia siempre le doy eso. Pero el 8M no es un día para felicitar, no es una celebración, sino la conmemoración de la lucha por la igualdad de género. Sí, hoy me han llegado mensajes, rosas, llamadas, todo. ¿Usted está de acuerdo? ¿Le gusta eso? No, no estoy de acuerdo. Creo que muchos de mis amigos saben que ya no estamos para felicitaciones, más luchar por nuestros derechos. Y si bien hay mujeres que agradecen el afecto de sus seres queridos, los colectivos feministas invitan a los hombres a unirse en la búsqueda de la reivindicación de sus derechos, de no violentarlas más y, peor aún, matarlas. Porque el 8M surgió en 1910, luego de que cientos de trabajadoras perdieran la vida exigiendo un sueldo justo y también respeto. Desde entonces la ONU lo considera como una fecha conmemorativa y cada año hay una temática diferente para crear conciencia sobre la garantía de derechos a la mujer. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y según organizaciones sociales, una mujer es asesinada cada 27 horas en el país, siendo las provincias de la costa las localidades donde más femicidios se cometen. Según ONU Mujeres, los índices de violencia van en aumento. Año tras año, la muerte de mujeres parece no disminuir. En los últimos 10 años, en Ecuador han sido asesinadas a 1.698 mujeres por su condición de género, y estos casos han sido judicializados bajo la figura de femicidio. De acuerdo con informes de organizaciones de mujeres, esta estadística es alarmante porque significa que una mujer es asesinada cada 27 horas en el país. El 2022 fue el año con más asesinatos, 332, mientras que el 2023 la cifra no difiere mucho, 321. Y lo más preocupante es que la tendencia que vemos es al crecimiento, ¿verdad? Desde que se empezó y desde que se aprobó la ley para la prevención de la violencia contra las mujeres en el país y se empezó a registrar los femicidios en el país y las muertes violentas de mujeres, lo que encontramos es una tendencia creciente. O sea, cada año hay más mujeres asesinadas por su condición de mujer.
Sin embargo, los últimos casos revelan que las víctimas son cada vez más jóvenes. Tal es el caso de Dana Ramos, de tan solo 8 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado en la cisterna de la casa de sus abuelos en Riobamba. Su progenitor sería el principal responsable. Otro caso fue el de las pequeñas Briana y Génesis Campo Villarreal, de 3 y 10 años respectivamente. Sus restos fueron hallados en pozos de agua y su madre también fue asesinada. Muchas de estas mujeres que han sido asesinadas por sus maridos o sus parejas venían siendo ya objeto de diversas formas de violencia física, violencia sexual, violencia emocional, violencia económica o patrimonial. Las provincias de la costa concentran el 77% de los femicidios en el país. El mapa de violencia muestra que las provincias con más asesinatos de mujeres son en Guayas 91, Manabí 43 casos y Los Ríos 40 casos, mientras que en la sierra, la provincia de Pichincha lidera esta cifra de femicidios con 16 casos, seguida por Loja, Cotopaxi y Tungurahua con 7 casos cada uno. Según Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en Ecuador, el contexto de inseguridad que vive el país también hace que se incrementen los índices de femicidio. Alrededor del 50% de los femicidios que se cometen en el país están vinculados con el crimen organizado. Para Ana es necesario erradicar la cultura de violencia desde tempranas edades y solo así se podrá ver un cambio. Si no abordamos también este problema en la educación y en la cultura, difícilmente vamos también a lograr una reducción. Por ello llaman a invertir en programas de crédito o asistencia social con el fin de mejorar las condiciones de vida de las mujeres, pues afirman que la dependencia económica a hombres también es otro factor que contribuye a incrementar la violencia. Edison Saavedra, Noticias 7. Como cada año, este viernes 8 de marzo se llevó a cabo la Marcha por el Día Internacional de la Mujer. Varios colectivos feministas se reunieron para exigir los derechos de las mujeres. ¿Qué significa para ellas esta marcha? Les contamos más a continuación. Consignas, carteles, pañuelos y hasta con pintura en sus cuerpos. Salieron varios colectivos de mujeres y defensoras de los derechos humanos para participar en la marcha de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Como cada 8 de marzo, varias mujeres se reunieron este año en la Caja del Seguro para dirigirse hacia el centro histórico de Quito. Mientras caminaban por la avenida 10 de agosto, en sus brazos tenían fotografías de hijas, hermanas, amigas, quienes habían sido víctimas de femicidio o estaban desaparecidas. Para mí significa darles una voz a mis alumnas y a las músicas que están compartiendo conmigo. Bueno, yo creo que es importante marchar este día porque a mi abuela no le dejaron estudiar y yo estudio por las mujeres que lucharon para que poderme permitirlo hacer. En la marcha participaron mujeres de todas las edades, que exigen justicia por las que ya no están. Las mujeres que no están hoy no están solas, estamos aquí en representación de ellas. Por el poder ejercido por el machismo sobre las mujeres y por mi historia propia. La marcha por el 8M también se desarrolló en otras ciudades del país como Guayaquil y Cuenca, en las que primaron las consignas contra la violencia. Pues en Ecuador, una mujer es asesinada cada 27 horas. Emilia Reynoso, Noticias 7. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Más información, amigos. Más de 3.300 docentes de institutos y conservatorios públicos se beneficiaron con becas para fortalecer su capacitación. Para esta estrategia, el gobierno invirtió $1 millón. Tatiana Vizcaíno es docente en el Instituto Yavirac. Cuenta que formar estudiantes es una vocación compartida con destrezas. Desde hace más de 8 años he sido docente de la carrera de marketing, de la carrera de desarrollo de software. Nuestro compromiso con los estudiantes siempre está presente. Ella es una de los más de 3.300 docentes de institutos técnicos y tecnológicos públicos y de conservatorios que se beneficiarán con el plan de formación y capacitación para el cual el gobierno invirtió $1 millón. Se trata de una alianza público-privada
privada entre Cenecit y UNIR España para capacitar a más de 3.300 docentes a nivel nacional en 54 institutos adscritos a Cenecit en 23 provincias del país. El curso ha sido ideado para que se reciba en formato online con la experiencia de UNIR España. Entonces la base del progreso y de la sostenibilidad de la seguridad siempre será la educación y siempre será la capacidad de darle oportunidades de trabajo y de capacitación y educación a cada uno de los ecuatorianos. Recibirán 3 tipos de capacitación que se desarrollarán en 9 semanas. Va a haber un grupo de 1.300 docentes que se van a formar en competencias, contenidos y herramientas digitales. Segunda capacitación para otros 1.300 profesores totalmente diferentes, en liderazgo y gestión de equipos. Y después una tercera capacitación sobre herramientas de inteligencia artificial aplicadas al aula. La capacitación es inmediata, inicia en abril, son 13 horas por semana. Tatiana mira con expectativa y alegría el impulso que se da a los docentes de carreras técnicas. Para nosotros la formación continua es imprescindible y sobre todo acceder de una manera gratuita, 100% cubierta por el presupuesto que el Gobierno Nacional le da a la educación es específicamente maravilloso para nosotros. En 100 días de gestión, la Secretaría de Educación Superior ha entregado 15.000 becas a nivel nacional. Olga Velasco, Noticias 7. El municipio de Quito tratará una ordenanza para los repartidores de comida o más conocidos como deliveries. Se espera que en los próximos días se analice la propuesta en la Comisión de Movilidad de la Alcaldía. ¿Qué contiene esta ordenanza? Se lo contamos de inmediato. La alcaldía busca regularizar a los repartidores, o mejor conocidos como deliveries. El alcalde de Quito entregó una propuesta de ordenanza justamente para regular este tipo de actividad. Pero esta no es la primera propuesta que se hace, pues en octubre del 2023 ya se entregó un proyecto de ordenanza similar. Hemos acordado dentro de la comisión es analizar el contenido de cada una de estas ordenanzas, ver la compatibilidad de ellas, el beneficio de juntarlas o también tratarlas de manera diferenciada. Actualmente, el Código Municipal no contiene una normativa que regule el transporte de comida con servicio a domicilio. Y según la concejala Analía Ledesma, desde el 2019 incrementó considerablemente la cantidad de repartidores en la ciudad. El proyecto de ordenanza que lo hicimos fue en el 2020, precisamente con el tema del incremento de las motonetas del delivery. Primero, para prestar seguridad a los conductores, luego a los vecinos. Como vimos que se incrementaban los índices de violencia, era importantísima que esté regulada esta actividad. Ambas propuestas de ordenanza contemplan uso de chompas y cascos distintivos, además de una matrícula específica para los prestadores del servicio, algo con lo que concuerda la ciudadanía. Sumamente indispensable y aplaudo esa gestión porque realmente el alto índice de inseguridad amerita. Personas que se disfrazan de deliveries para atentar a las personas en la ciudad y también varias personas que atentan a los deliveries, entonces ahí creo que podría ser una forma más fácil de ayudarse entre ellos y ver bien a la comunidad. Además, se buscaría regular a las aplicaciones a través de donde se contacta a los repartidores para poder establecer tarifas justas y dignificar este tipo de trabajo. Más bien darles las herramientas a través de un registro que les permitan atar a la motocicleta con la persona. Con esta finalidad podemos juntar ambas información. Esta semana ya se entregó la propuesta de ordenanza a la Comisión de Movilidad del municipio para que en los próximos días se trate y pase a segundo debate en el Consejo Metropolitano. Y todos manifestaron su voluntad de dar prioridad al tratamiento de este proyecto de ordenanza. Como consecuencia, lo vamos a tener aprobado ya para primer debate la primera semana del mes de abril. Y esperamos a finales del mes de abril o la primera semana de mayo ya tener aprobado el informe para segundo debate con la finalidad de que pueda ser conocido por el Pleno del Consejo y entre en vigencia. Pero los detalles de esta ordenanza se trabajarán en las próximas reuniones del Consejo. Manuela Bedón, Noticias 7. Ambato, tierra de flores, tierrita linda, cuna del sol. Cielo no hay sin sabores, solo hay canciones del corazón. En tus contornos guardas amores. Este año Ambato vive sus fiestas con algunos cambios. Para este fin de semana se planificó el tradicional desfile de la fiesta de las flores y las frutas, entre otras actividades. Se espera que al menos 50.000 personas visiten la ciudad. Más detalles de la agenda ambateña se lo contamos en la siguiente nota.
Ambato se viste de colores y muestra su alegría al Ecuador con la edición número 73 de la Fiesta de las Frutas y las Flores. Este año de manera especial se hizo una reagenda de las programaciones debido al estado de excepción y al conflicto armado interno. Desde el Comité Permanente y otras organizaciones públicas de la ciudad de Los Tres Juanes se planificaron un sinnúmero de actividades. Por ejemplo, este viernes 8 de marzo se efectúa el Festival Internacional del Folclor a partir de las 19 horas. Con las delegaciones de Polonia, de Colombia y por supuesto nuestro país anfitrión Ecuador va a estar presente en el Coliseo de los Deportes. El sábado 9 de marzo se realizará la tradicional bendición de las frutas, de las flores y el pan. Lo desarrolla anualmente la diócesis de Ambato, esto a partir de las 9 horas de la mañana. Ese mismo día se realizará el Ambato Fest a partir de las 19 horas. En la noche, el Ambato Fest contará con artistas nacionales e internacionales en la explanada de la municipalidad. Para el domingo 10 de marzo, desde las 9 de la mañana, se tiene organizado el tradicional desfile de la Fiesta de las Frutas y de las Flores. Vamos a tener carros alegóricos realizados con manos artesanales, totalmente elaborados con flores, frutas, granos secos y el pan. Esto también va a estar acompañado por los diferentes comparsas de nuestra juventud ambateña. Y el lunes 11 de marzo finalizan las fiestas con la ronda nocturna a partir de las 7 de la noche. Así también todas nuestras quintas, nuestros museos, nuestras casas patrimoniales están aperturados con la Ruta de las Flores. Eventos que se prevé dinamice el turismo. Solo para este fin de semana se espera que 50.000 personas visiten y vivan de manera directa parte de la tradición y cultura ambateña. En ese sentido queremos hacer una cordial invitación a todos los ecuatorianos y nuestros turistas extranjeros que nos visitarán en estos días tan importantes precisamente para vivir una fiesta en paz, en tranquilidad, con fe y esperanza, por supuesto. Desde el 9 de febrero en Ambato se han realizado más de 80 eventos en medio de estrictos controles de seguridad. Olga Velasco, Noticias 7. La esperanza para alcanzar una tregua entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza antes del inicio del Ramadán disminuyen con el tiempo. Ya se cumplen 5 meses del inicio del conflicto y decenas de personas continúan muriendo en el territorio palestino. Se cumplen ya más de 5 meses de la guerra en la Franja de Gaza. Israel sigue bombardeando este territorio palestino gobernado por el movimiento islamista Hamás, sin que se vislumbre un acuerdo de tregua. Las negociaciones mediadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar buscan un cese de los combates de 6 semanas, en un acuerdo que incluiría la liberación de rehenes a cambio de la excarcelación de palestinos detenidos en Israel, así como la entrada de más ayuda humanitaria. La delegación de Hamás lleva a cabo consultas con la dirección política del grupo islamista, luego de que las respuestas iniciales de Israel no respondieran a sus exigencias mínimas como un alto al fuego permanente y una retirada de las tropas israelíes, según una fuente que habló bajo condición de anonimato. Sin embargo, Estados Unidos señala que las negociaciones siguen avanzando. Creo que si observan las negociaciones de rehenes, es un error pensar que terminaron. Aún siguen las conversaciones, todavía hay idas y vueltas. Las diferencias se están estrechando. Aún no es un acuerdo. Todos tienen en mente el Ramadán que está cerca. No puedo decirles si serán exitosas, pero no es cierto que se hayan roto. La ayuda humanitaria, que depende de la autorización de Israel, entra a cuentagotas a la Franja de Gaza desde la frontera con Egipto. 2.200.000 personas, la inmensa mayoría de la población, están al borde de la hambruna según la ONU. Varios países, entre ellos Estados Unidos, Jordania y Francia, empezaron a lanzar alimentos desde aviones en el norte del territorio, una solución considerada insuficiente. Es importante entender que para evitar una hambruna necesitamos enormes volúmenes de ayuda. Estamos hablando de cientos de miles de personas. En ese sentido, los lanzamientos aéreos no son una opción para evitar la hambruna. Hicimos 2 lanzamientos aéreos hace 2 días, completando 6 toneladas métricas.
Había 200 toneladas en esos camiones que fueron saqueados. Así que eso te da una indicación de la diferencia en términos de volumen. El presidente estadounidense Joe Biden ordenó al ejército establecer un puerto en la costa mediterránea de Gaza para hacer llegar más ayuda humanitaria por mar. Edison Saavedra, Noticias 7.